Cordial saludo a todos. Mi nombre es Sandra Patricia Barreto, estudiante del curso Multimedia para la Producción de Aprendizaje de la Universidad San Buenaventura. A continuación, realizaré una pequeña introducción a la multimedia. Los contenidos son: estado del arte de la investigación sobre diseño multimedia, definición, componentes y elementos de discusión alrededor de la multimedia, principios de aprendizaje expuestos por Meyer, pautas de accesibilidad relacionadas con el aprendizaje multimedia. Sean todos ustedes bienvenidos y espero que este pequeño tutorial les ayude en su proceso. Entrando en materia, procederé a explicar la teoría de la carga cognitiva o TCC y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia o TCAM, las cuales fueron creadas por John Sweller y Richard Meyer respectivamente, y proporcionan la base conceptual para comprender cómo mejorar el aprendizaje apoyado en medios electrónicos. Según Andrade, para que un material multimedia se entienda y el aprendizaje sea significativo, se debe evitar sobre todo la sobresaturación de información. Una presentación multimedia debe diseñarse de acuerdo al modo como la información es procesada por el ser humano, es decir, tener en cuenta la arquitectura cognitiva humana o ACH. Los seres humanos recibimos información del exterior en forma de videos, imágenes y sonidos, y esta información pasa a la memoria sensorial a través de los canales visual y auditivo y en forma de palabras e imágenes, los cuales el cerebro almacena entre 1 y 3 segundos, pero no les asigna ningún significado. Una vez que esta información ha sido recibida por nuestros sentidos, pasa a la memoria del trabajo, en donde se construyen modelos verbales y pictóricos. Aquí se retiene y manipula la información por espacio de entre 15 y 30 segundos. Finalmente, esta información pasa a la memoria de largo plazo, en donde se articulan los pedazos de la información con los conocimientos previos que tenía el individuo. Aquí no hay límites de tiempo, pues esta capacidad es ilimitada. Ahora resolveremos la pregunta: ¿qué es una carga cognitiva? Esta se refiere a la cantidad total de esfuerzo mental que se utiliza en la memoria de trabajo. Considera, entre otras cosas, la complejidad de la tarea, organización de la información, límites de tiempo, cantidad de mensajes y otras ocupaciones. La memoria de trabajo es limitada y si se excede su capacidad de almacenamiento, la información tiende a perderse. Existen diferentes tipos de cargas cognitivas. La primera es la carga cognitiva intrínseca. Se refiere a la complejidad de la tarea y depende de dos variables: la dificultad intrínseca del material a aprender y la experiencia del estudiante. Aquí se debe tener en cuenta toda la información que el aprendiz tenga en su memoria a largo plazo, pues esta influye considerablemente en la capacidad de la memoria del trabajo del estudiante y su desempeño para realizar la tarea. La segunda es la carga cognitiva extrínseca, y es toda aquella carga inútil y sobrecargada que existe en una tarea. Si el aprendiz recibe demasiado de esta carga, se perderá en su camino hacia el desarrollo productivo de la actividad, pues los elementos irrelevantes entorpecen los procesos tanto de construcción como de automatización. Finalmente, tenemos la carga cognitiva relevante, que es la directamente responsable de contribuir al aprendizaje, pero dependiendo de la manera como se presenta la información y el tipo de actividades que se sugieran, puede favorecer o no el aprendizaje de un individuo. ¿Qué es la multimedia? Es un término que procede de la lengua inglesa y que se refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, videos, sonidos y textos. El concepto se aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples medios físicos y digitales para comunicar sus contenidos. ¿Cuáles son los componentes de la multimedia? Nodos. Son bloques de información textual o multimedia que componen en sí mismos una unidad de sentido. Permite al usuario ampliar la información y profundizarla a partir de distintos enfoques sobre los hechos y cuestiones tratadas. Conexiones o enlaces. Son conexiones que cumplen dos funciones: documental y narrativa. La documental tiene la función de profundizar la información. Un ejemplo sería: ¿cómo citar un libro? El link te puede dar detalles específicos de la publicación, dónde comprarlo, el índice, detalles de la editorial, etc. Y la narrativa tiene una función estilística de apoyo a la redacción.
Amplían la narración y la contextualizan. Por ejemplo, un link a un artículo que amplía la problemática sobre la que se trata el libro. Red de ideas. Proporciona la estructura organizativa del sistema. La estructura del nodo y la estructura de conexiones forman una red de ideas o sistema de ideas interrelacionadas o interconectadas. Itinerarios. Son determinados por el autor. Suelen tener la forma de guías. Muchos sistemas permiten al usuario crear sus propios itinerarios. Ejemplo, la persona busca el significado de una palabra. Puede buscar varias definiciones en diferentes fuentes, escritas, gráficas o auditivas. Esta información quedará guardada para futuras revisiones. Control de navegación. Es la herramienta que le permite a los usuarios ordenar e intercambiar la información. Pueden ser de dos clases. Lineal, que es cuando se sigue una secuencia o una línea para acceder a los diferentes módulos, o no lineal o interactiva, que es cuando el usuario ejercita o pone en práctica la información. Interfaz. Es la forma en la que se establece la relación hombre-máquina. La persona recibe propuestas de la máquina que le permiten saber si la interacción es correcta y cómo debe seguir actuando. Bueno, ahora hablaremos sobre los elementos de discusión sobre multimedia. El primero es la presentación multimedia versus multimedia interactiva. Una presentación multimedia ofrece información en la que el usuario no participa, pero en la segunda el usuario interactúa con esta. En segundo lugar, tenemos las ventajas de la multimedia versus las características didácticas. Estas características son la adecuación al ritmo de aprendizaje, secuenciación de la información, ramificación de los programas, respuestas individualizadas al usuario, la velocidad de respuesta, atracción de la imagen. Y en tercer lugar, tenemos la desorientación del usuario, que es cuando éste se pierde entre tanta información y no puede discernir entre lo relevante y lo superficial. Entonces pierde el interés. Para finalizar, tenemos la interactividad, que se demuestra en la motivación que tenga el usuario para interactuar con la información, practicando, jugando, aprendiendo y poniendo en práctica todo lo recibido de lo multimedia. Ahora veremos algunos de los principios de aprendizaje multimedia según Meyer. Principio multimedia. Es mejor con palabras e imágenes en vez de solo palabras. Principio de contiguidad espacial. Las imágenes y textos relacionados están cercanos entre sí y en vez de estar alejados. Principio de redundancia. Es mejor con gráficos y narración que con gráficos, narración y texto escrito. Principios de formación previa. La lección multimedia es excelente cuando conocemos de antemano los nombres y características de los conceptos principales. Principio de contiguidad temporal. Las imágenes y palabras relacionadas se presentan simultáneamente en vez de presentarse sucesivamente. Principio de coherencia. Las palabras, imágenes y sonidos irrelevantes se han excluido. Principio de segmentación. El mensaje multimedia se presenta en segmentos que el usuario puede procesar a su ritmo en vez de como una unidad continua. Principio de modalidad. Es mejor con imágenes y narración que con imágenes y texto escrito. Principio de personalización. El lenguaje utilizado es coloquial en lugar de formal, o es mejor la voz humana que la de un robot. Para finalizar, tenemos las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia. Las pautas de accesibilidad universales son tener en cuenta las discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales de los usuarios. Muchas gracias por su atención y espero que la información aquí plasmada le ayude en la expansión de su conocimiento sobre la multimedia.